Hermanos, estamos hoy con nuestra clase de teología e iglesia y nos toca hoy estudiar y mirar un poco de lo que sucede en la iglesia durante el primer siglo. Este tiempo para la iglesia, para empezar, hermanos, es un tiempo en el que las cosas no funcionan tan claramente como funcionan en los siguientes siglos. La verdad es que tenemos muy poca información sobre lo que sucede en la iglesia del siglo I, aparte de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y lo que nos dice el Nuevo Testamento es bastante. Pero ustedes recordarán que para hacer historia de la iglesia y teología de la iglesia, como va a suceder en los siglos posteriores, necesitamos, además de la información que el Nuevo Testamento nos provee, necesitamos otro tipo de información. Y es ese otro tipo de información al que me refiero cuando les indico que la información que tenemos sobre este periodo de la iglesia es bastante escasa en lo que se refiere a la iglesia naciente, la iglesia que comienza en Hechos y el capítulo, digamos, que sigue al último capítulo del libro de los Hechos. Hay muy poca información aparte de lo que tenemos y de algunos datos generales relativamente bien conocidos. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta sección es hablar un poco del trasfondo que la iglesia y la teología de la iglesia del Nuevo Testamento encuentra en este primer siglo. Lo que hago entonces es darle algunos puntos principales que tienen que ver con tanto la historia como la teología de la iglesia en este primer siglo. Comencemos entonces con un trasfondo, el trasfondo general de la iglesia en el primer siglo, y para eso necesitamos remontarnos a esos primeros años, ese periodo intertestamental que llamamos, de 300 años, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablamos aquí de un periodo de más o menos 300 años. En este tiempo es importante recordar que históricamente este tiempo es caracterizado, algunos historiadores lo llaman el tiempo del segundo templo, es decir, el templo que es construido después del exilio y que luego Herodes va a construir y va a reedificar ese periodo más o menos del tiempo de este tiempo de los 300 años intertestamentales y el tiempo que va dentro del Nuevo Testamento hasta el año 70, cuando el Imperio Romano va a destruir el templo de Jerusalén. Quizás es importante recordar, mis queridos hermanos, aquí en primer lugar, la función que tienen los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento son libros que se escribieron en ese periodo, frecuentemente escritos en griego, digamos, escritos que son escritos no reconocidos como fundamentalmente siendo parte del canon antiguo testamentario por los judíos. Y si bien estos libros llamados apócrifos forman parte, por lo menos la mayoría de ellos, del famoso canon de la Septuaginta, ¿no es cierto?
escrita según nos cuenta la tradición, porque a eso se reduce. Hay mucho misterio sobre la tradición de la formación de la Septuaginta, ya por el año 300 antes del Señor Jesús. Con eso en mente, entonces, debemos recordar la función de estos apócrifos. Los apócrifos son libros escritos por frecuentemente judíos que hablan griego y que hablando griego describen historias, algunos de ellos un tanto matizadas con cierto tipo de eh, eh, eventos sobrenaturales, algunos de ellos hasta mágicos, pero que en general son libros que bien pueden caracterizarse como aquellos que nos proporcionan cierta información histórica de ese tiempo, de esos 300 años intertestamentarios. Los libros, en especial los libros de los macabeos, son libros que nos narran la historia de estos hermanos macabeos judíos que se rebelan contra la invasión primero griega y luego romana, que trata de imponer al pueblo judío ciertas creencias y ciertas cosas que para el pueblo judío son cuestiones puramente anatemas. Los macabeos son importantes para nosotros, los evangélicos, porque proporcionan información histórica y ojalá que pudiéramos leerlos nosotros para precisamente recobrar cierto trasfondo histórico, cierto trasfondo, eh, digamos, político, social, para recuperar el ambiente de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Son importantes estos escritos eh, apócrifos para darnos cierta idea de cuál es el ambiente en el que el Nuevo Testamento empieza a darse. Durante este mismo tiempo aparecen grupos que son importantes de mencionar, varias sectas o escuelas dentro del judaísmo. Ustedes recordarán que después del exilio, después de que un buen grupo de judíos regresa del exilio babilónico, empiezan a desarrollarse ciertos grupos, eh, propiamente hablando, llamados sectas judíacas, entre los cuales los fariseos tienen importancia mayor, pero también aparecen en ese proceso los saduceos, los herodianos, y junto con ellos empiezan a desarrollarse cierto tipo de otros grupos, como los esenios, de los cuales eh, mucho se ha escrito sobre su relación con las famosas cuevas de Qumran, que son cuevas alrededor del Mar Muerto, desarrollados por grupos sectarios, grupos judíos sectarios, que entendían que según su propia cosmovisión, digámoslo así, lo que estaba sucediendo en Jerusalén era una especie de apostasía. En realidad, algunos expertos nos dicen que los hombres y mujeres que se reúnen en estas comunidades de Qumran, cierto tipo de esenios, eh, digamos, hombres y mujeres que han decidido apartarse de la sociedad israelita, especialmente de aquellas que están relacionadas con Jerusalén, se han relacionado con ellos en un tiempo y deciden partir de ahí y encontrar su casa en el desierto alrededor del Mar Muerto, porque creen que Jerusalén está controlada por un grupo de apóstatas. Cuando uno entiende la naturaleza de los escritos del Qumran, manuscritos descubiertos allá por los 40 del siglo XX,
escritos varios de ellos descubiertos accidentalmente por un eh, beduino del área. Encuentran escondidos en jarras enormes manuscritos que los ayudan a entender el grupo de gente que estaban escondidos. Muchos de ellos pasaban mucho tiempo escondidos en cuevas y en lugares desérticos propiamente. He tenido el privilegio de estar en esos lugares y mirar lo desértico que eran estos lugares. Y en esa situación, muchos de estos escritos nos ayudan a entender la situación no solo social, política, sino también religiosa y teológica del tiempo. Ojalá que ustedes tuvieran tiempo para conseguir mirar en internet algo de la información relacionada con estos grupos religiosos, los esenios, la comunidad de Qumran y algunos de los eventos y cuestiones que estos hombres y mujeres describen. Por ejemplo, una de las cosas importantes que estos hombres tenían era la convicción de que el reino de Dios vendría pronto y que ellos eran la comunidad que sería rescatada y que era la comunidad que iba a ser salva en virtud del pecado que muchos de estos hombres y mujeres y las sectas judaicas de Jerusalén habían caído en el pecado que habían caído. Estos hombres se habían apartado propiamente y es interesante hablar del Señor de Justicia, por ejemplo, del que hablan ellos. Algunos identifican históricamente hablando a ese Señor de Justicia de lo que nos hablan los rollos del Mar Muerto, o que son los mismos esenios de la comunidad de Qumran, con Juan el Bautista, por decir algo. Hay algunas teorías locas sobre esto, desacreditadas por los mejores eruditos, que identifican a Jesús con, eh, con algunos de estos movimientos esenios, ¿no es cierto? Algunos incluso llegan a decir que Jesús durante ese tiempo, un tiempo relativamente perdido entre los 12 años más o menos y sus años 30, que cuando él comienza su ministerio, algunos han querido hablar de que Jesús fue uno de estos esenios que participó de ciertos rituales y ciertas normas que estos esenios de Qumran tenían. Existen, sin embargo, ciertas diferencias cruciales entre Jesús y estos esenios. Una de ellas, importantísima, es que Jesús no se aísla. Jesús ministra en medio de la gente, mientras que estos hombres, estas mujeres de Qumran, son personas, son movimientos religiosos que piensan que la solución está en aislarse, aislar la comunidad y esperar así el reino de Dios. Junto con el movimiento de Qumran aparecen progresivamente ciertas otras, digamos, sectas. Es la palabra correcta, aun cuando ocupamos la palabra secta, no tiene esa palabra en este contexto ese elemento peyorativo que normalmente le damos a la palabra secta hoy. Por secta aquí queremos hablar de una sección, de una escuela, dentro de un movimiento mayor. Las sectas judías eran varias y han mencionado algunas de ellas, los fariseos, por ejemplo, los santificados, los apartados, eso según muchos significa el nombre de los fariseos, que por cierto el Señor Jesús parece haber compartido convicciones muy cercanas a la de los fariseos, y es precisamente por eso, según muchos estudiosos, nos dicen el Señor Jesús critica y condena más frecuentemente a los saduceos que a otro tipo de movimiento. Y no porque los otros movimientos no tuvieran
cosas mayores por las cuales el Señor Jesús no pudiera hablar sobre, sobre ellos. Pero lo cierto es que los fariseos es un movimiento teológico, sociológico, que se va desarrollando progresivamente después del exilio. Algunos inclusive hablan de que los fariseos comienzan a formarse en el mismo exilio, empiezan a formarse como grupo teológico, sociológico, con importantes maestros, rabíes, que van enseñando la pureza litúrgica, la pureza doctrinal, y este tipo de movimiento en el tiempo del Señor Jesús está bien vivo y activo. Hay varias escuelas dentro de los fariseos. Las escuelas de interpretación judía frecuentemente se asocian más con los fariseos que con otro tipo de movimiento religioso. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿verdad? Movimientos de interpretación bíblica que diferían en algunos puntos fundamentales. Yo no puedo mencionar, tengo que decir que siento mucho no poder mencionar en detalle algunas de estas cosas porque el tiempo avanza y esto es un panorama únicamente. Pero bien, dentro de estas varias sectas judías aparecen los fariseos, que son un grupo de eh, consagrados, santificados, muchos sacerdotes eran fariseos, muchos levitas eran fariseos de convicción farisea, conocedores de la escritura, conocedores de la ley mosaica, pero junto con los fariseos había otros movimientos como el de los saduceos. Los saduceos eran los racionalistas del tiempo, digamos, religiosos también, comprometidos judíos que creían en ciertas, digamos, alianzas con el gobierno del entonces, es decir, con Roma en especial. Era un movimiento religioso que no tenía muchas veces las convicciones de los fariseos. Frecuentemente a los saduceos se les asocia con las clases más poderosas en Jerusalén. Eran hombres que estaban bien conectados con el gobierno de Jerusalén y eran frecuentemente también hombres educados y racionalistas en el sentido de negar ciertas cosas que los fariseos no negaban. La existencia de los ángeles, la existencia de la resurrección, por ejemplo, es fácilmente detectable en el Nuevo Testamento que los saduceos no creían en ellos. Junto con el movimiento de los fariseos y los saduceos aparece el movimiento de los herodianos, un grupo también religioso, más comprometido todavía con la política de el entonces, apoyando el movimiento de los romanos, griegos romanos, y tratando de hacer una especie de puente entre la religión judía y el imperio romano a través de los lazos políticos, digamos. Su apoyo, su nombre herodiano obviamente viene de su apoyo para Herodes, este rey eh, híbrido, no era completamente judío, como ustedes podrán recordar en sus lecturas, pero el apoyo a lo que en inglés se llama el establishment y en latín el status quo, el establecimiento normal de las cosas. Los herodianos eran gente que favorecía este tipo de movimiento. Entonces, con este tipo de movimientos el Señor Jesús se va a confrontar. Además de este otro movimiento, el movimiento de los celotes, el movimiento de los judíos
celosos, de ahí viene el nombre celote, los celosos, que algunos los unen, los atan con el movimiento de los macabeos de esos 300 años antes de Cristo, digamos, ese movimiento de estos hermanos macabeos, Juan, Hircano y todos sus familiares que fueron grandes héroes del movimiento revolucionario judío cuando se quisieron quitar de encima la bota de los imperios y su batalla cruenta contra el imperio, eh, otra vez griego, romano, y de cómo batallaron y cómo estuvieron a punto de vencer, gozaron de cierto tiempo de tranquilidad debido a el reinado de algunos de estos macabeos. Eh, Algunos asocian el movimiento celote con los macabeos, que era un movimiento obviamente bastante comprometido con la convicción de que Dios no estaba, el Jehová del Antiguo Testamento, no estaba para nada de acuerdo con ese compromiso, con ese tipo de arreglo que habían hecho los otros grupos religiosos con el Imperio Romano. Los celotes a veces son relacionados con este movimiento revolucionario que tuvo cierto tipo de triunfo durante esos años antes del Señor Jesucristo, y durante el Señor Jesucristo estos celotes, para algunos esto no es muy claro, algunos eruditos nos cuentan que los celotes en realidad para el tiempo del Señor Jesucristo todavía no están organizados completamente como más adelante lo van a hacer. Más adelante significa años de los 50 a los 70 más o menos del primer siglo, en donde los celotes se convierten propiamente en una especie de guerrilla judía que ataca y se esconde en los montes, en el desierto, y al mismo imperio romano, con toda su grandeza y eh, con toda su capacidad militar, les cuesta derrotar hasta el año 70. Estas son varios de los movimientos con los cuales el Nuevo Testamento trata, y uno debe leer cuidadosamente eh, lo que sucede durante el Nuevo Testamento. Una de las cosas que ustedes y yo debemos pensar cuando estudiamos el Nuevo Testamento es a qué tipo de movimiento el Señor Jesús, dentro de las varias opciones que existen, el Señor Jesús apoya. Ya he mencionado, por ejemplo, que para algunos el Señor Jesús y algunas de sus convicciones doctrinales o muchas de sus convicciones doctrinales se parecen bastante a la de los fariseos en varios respectos. Y resulta interesante que él condena, si usted lee los evangelios sinópticos, se dará cuenta de eso, condena más frecuentemente a los fariseos que a los demás. Y sin embargo, es importante recordar que el Señor Jesús no apoya a las otras sectas judaicas del entonces. No es un saduceo, no es un herodiano, y mucho menos es un celote. En la historia de la interpretación del Jesús histórico, algunos en el pasado pretendieron asociar al Señor Jesús con el movimiento celote. Y uno de los más famosos es un erudito de apellido Brandon, de hace algunas décadas, que levantó toda una tesis en la que el Señor Jesús era un celote con cierto tipo de disimulo, ¿no es cierto? Es interesante mirar los discípulos del Señor Jesús y de recordar que es muy probable que dentro de los discípulos del Señor Jesús haya habido un celote convertido al movimiento del Señor Jesús, un guerrillero, diríamos hoy, convertido al Señor Jesús.
Pero junto con ese guerrillero, dentro de los 12 apóstoles también tenemos hombres que hoy en día podríamos llamar gente que apoya el status quo, el establishment, la realidad tal como es, convertido al Señor Jesús, como el caso de Mateo, por ejemplo, un recolector de impuestos. El Señor Jesús parece no apoyar a ninguna de las sectas judías del entonces, con todas tiene reservas. Sus gestos, sus enseñanzas, su manera de funcionar parece no estar de acuerdo ni con los saduceos, digamos la secta política, aquellos que apoyan la política y se relacionan con la política y se identifican con la política y creen que la política propiamente va a ser el fenómeno que los va a sacar adelante como judíos. Jesús no parece apoyar ese tipo de movimiento. Tampoco parece apoyar el movimiento de los esenios como tal, ya lo he mencionado. Jesús no se aísla, Jesús no se va al desierto para vivir en el desierto y aislado en el desierto nos enseña, por ejemplo. No, el Señor Jesús vive con la gente, convive con la gente, visita a la gente en general. Y, y qué de los celotes. ¿Es el Señor Jesús un celote en el sentido de ser un revolucionario violento? Obviamente no. Los estudios históricos han demostrado y han derrotado la tesis de Brandon, entre muchos, las famosas búsquedas del Jesús histórico y la más reciente búsqueda del Jesús histórico, que es la tercera búsqueda del Jesús histórico. Alguna vez tenemos que hablar de eso con más detalle. Desvirtúa totalmente la idea de que Jesús podía ser un celote, entre otras cosas, por su compromiso, por su devoción y dedicación a la no violencia propiamente. Entonces, es importante recordar este tipo de elementos para entender lo que está viviendo la iglesia primitiva. Junto con eso, hermanos, después de hablar de las varias sectas judías, necesitamos entender lo básico del judaísmo del tiempo del Señor Jesús. El famoso erudito N.T. Wright, Thomas Wright, nos ha recordado que existían tres elementos centrales en la identidad del pueblo judío del entonces del Señor Jesús. Estas tres cosas principales eran el templo, la ley y la tierra. Estas tres cosas son centrales para el judaísmo del tiempo del Señor Jesús. E interesantemente, el Señor Jesús va a tratar con cada una de estas tres cosas, poniéndose en el centro de esas tres cosas. Por ejemplo, en cuanto al templo, el templo de Jerusalén, este segundo templo reconstruido después del exilio, reconstruido por Herodes, un enorme templo, quizás no tan lujoso como el templo de Salomón, pero enorme. Uno entenderá así las palabras de los discípulos cuando tratan de mostrarle al Señor Jesús la grandiosidad de las paredes y de las piedras, de las rocas que formaban el templo. Y el Señor Jesús responde de una manera directa sobre el futuro de ese templo. Además, cuando se habla del Señor Jesús, debe recordarse cómo el Señor Jesús miró el templo de Jerusalén, especialmente cuando hablaba con otras personas alrededor de Jerusalén. Su plática con la samaritana, por ejemplo, es fundamental para entender cómo Jesús miraba el asunto del templo. Una y otra vez los evangelios nos dicen que Jesús es superior al templo. Cuando Jesús habla con la samaritana, les dice que ustedes recordarán que los samaritanos
habían edificado toda una religión en, en diferencia a la religión y al templo de Jerusalén, que estaba, digamos, en el templo, en el monte Sión, el templo de Jerusalén, el monte Sión. Los samaritanos habían elaborado toda su vida y su religión en el monte Gerizim, y pensaban que ahí era el lugar santo. Este es el templo Gerizim. Desde Jeroboam II en el Antiguo Testamento se había elevado toda una religión y toda una arquitectura sobre el lugar alternativo a Jerusalén. Jesús, con todo el señalar que la salvación viene de los judíos, tal como le habla a la samaritana en Juan, le insiste que el tiempo ha llegado en el que ni en Jerusalén ni en otro lugar se va a localizar o focalizar la adoración del Señor, sino en Él, en Jesús. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el lugar en donde, a través del cual se puede adorar. A mí me parece que es importante recordar eso en virtud de las eh, discusiones contemporáneas sobre qué actitud debo yo tomar con Israel, por ejemplo. Yo me pregunto, ante las discusiones y las eh, estrategias políticas violentas muchas veces de los palestinos y de los israelitas hoy en día, ¿cuál debería ser la posición de la iglesia? Nosotros, si somos sinceros, simpatizamos con los israelitas por toda esta historia bíblica, pero creo que nuestra primera pregunta debería ser: ¿cómo respondería el Señor Jesús hoy en día si Él estuviera con nosotros hoy en relación con cómo mira Jesús el templo de Jerusalén? ¿Cómo mira Jerusalén propiamente? ¿Vale la pena pelear y derramar sangre por ella, por ejemplo? O tendría que decirle, como le dijo a la samaritana: el tiempo es ahora, en el que ni en Jerusalén ni en Gerizim se adorará al verdadero Dios, que el tiempo ha venido para que se alabe y se busque a Dios en la persona del Mesías, en Cristo. Eso sería algo para discutir más largamente, y que es uno de las percepciones que ustedes deben mantener, porque al fin de cuentas ustedes recordarán, mis queridos hermanos, que nuestra autoridad última es la Escritura, eh, interpretada por el Señor Jesús. Jesús, al fin de cuentas, es nuestra última autoridad. ¿Cómo interpreta Jesús el Nuevo Testamento y cómo interpreta este tipo de sucesos? Les contaba la historia de estas sectas judías para que nos demos cuenta que Jesús no es un guerrillero, pero tampoco es un político. No es alguien que apoya a los herodianos, pero tampoco es alguien que se levanta en armas para derrotar al Imperio Romano. Hay algo más importante para Jesús, y como cristianos nosotros debemos esforzarnos por seguir ese ejemplo del Señor Jesús, aunque con esto desagrademos tanto al mundo del status quo, del establishment, de la sociedad tal como es, como también a aquellos que tratan de cambiarla por medios violentos, por medio del rencor enconado, ¿no es cierto?, de muchos movimientos hoy. Muy bien, estamos avanzando en el contexto teológico histórico del primer siglo de la Iglesia. Necesitamos pasar hoy a ver un poquito de la estructura, digamos, del Nuevo Testamento, tanto teológicamente como históricamente. Hablemos del Nuevo Testamento como tal.
Una de las cosas que usted y yo debemos recordar es que los primeros escritos, aun cuando esto no aparezca así en nuestra Biblia, los primeros escritos históricamente hablando, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento, son los escritos de Pablo. Algunos escritos, sus cartas, digamos, la carta de primera y segunda de Tesalonicenses, para algunos eruditos, son los escritos más tempranos. Es decir, que para entender la historia de la iglesia primitiva y su teología debemos visitar primeramente los escritos del apóstol Pablo. Eso es interesantísimo, diría yo. Mirar cómo el apóstol, escribiendo quizás allá por el año 40, el Señor Jesús murió en el año 33, digamos, el apóstol Pablo está escribiendo más o menos por el año 40, y si Primera Tesalonicenses es de los primeros, por ahí estaríamos en las fechas más o menos. Lo que Pablo dice como apóstol de Jesucristo, como enviado de Jesucristo, debe tomarse como lo más, históricamente hablando, lo más primigenio, lo primero que debe tratarse. Los evangelios, aun cuando nos narran la historia de Jesús, obviamente antes del apóstol Pablo, fueron escritos después del apóstol Pablo. Pablo escribió primero, otro de los escritos bastante tempranos son el libro de Santiago o Saint Jacob, que es el San Jacobo, de donde viene la versión latina, Santiago, el hermano del Señor Jesús, escrito sumamente temprano, y sobre eso tratar de entender a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y, en fin, al final, Juan. Algo que es importante recordar aquí en la teología de la iglesia primitiva es que Pablo comienza ya en sus escritos más tempranos, escuche bien lo que le estoy diciendo, en sus escritos más tempranos, reconoce a Jesús como Señor y como Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos teólogos liberales en el pasado, cuando tratan de narrar la historia primitiva de la iglesia, nos dicen que la iglesia primitiva solo llegó a confesar a Jesús como Dios después de un largo periodo de reflexión, décadas de reflexión, que llegaron finalmente a la convicción de que Jesús era Señor y era Dios. La evidencia manuscrita y la evidencia histórica, sin embargo, apunta en otra dirección. Bien tempranamente, los escritos más tempranos de la iglesia, y los que se encuentran obviamente en el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, ya presentan a Jesús como Señor y como Dios. En otras palabras, ya los escritos del apóstol Pablo tenemos una cristología desde arriba, una cristología alta, diríamos nosotros. ¿Y qué me dice de la carta del apóstol a Santiago, de Santiago propiamente, como carta? Revise esa carta y se da cuenta cómo Santiago, siendo hermano de Jesús, lo llama a Jesús el Señor de Gloria, por ejemplo. Eso es interesante que ojalá tuviéramos más tiempo para ahondar en esto, en las clases de Cristología que yo ofrezco en otros lugares. Hablo un poquito más de esto y que es útil reconocer en nuestro andar teológico. Cuando llegamos a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, generalmente a los evangelistas, a los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos porque la palabra sinóptico significa con una sola perspectiva, una sola visión, como con un solo ojo, ¿no? Aun cuando son diferentes estos tres evangelios,
parece ser que en lo esencial ellos están totalmente de acuerdo. Tradicionalmente el Evangelio de Juan se coloca aparte porque se cree que Juan toma una perspectiva diferente a los sinópticos. Recientemente, con todo, esa percepción ha sido cambiada. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, en especial llamados los sinópticos, comparten mucho material y parecen depender uno del otro. En general se cree que el primer evangelio fue Marcos y de Marcos, Mateo y Lucas lo integran a sus evangelios, agregando material de cada uno de ellos de manera diferente y siguiendo en general, en líneas generales, el cronograma o la cronología que Marcos ofrece. Al material, fíjese en esto, por favor. Marcos ofrece una especie de cronología y material básico, es el evangelio más corto. Mateo parece ser parece que ocupa a Marcos e integra ese material a su evangelio. Lucas parece ser lo mismo. Sin embargo, tanto Lucas como Mateo parece tener un material común. Si Marcos fue el original y luego Mateo y Lucas lo ocuparon en el proceso de escribir sus evangelios, y si luego Mateo y Lucas muestran al estudiar los dos evangelios que ellos parecen tener un material común que no está presente en Marcos, a este material común que no está presente en Marcos y que sí está presente en Mateo y Lucas, a ese material común se le llama tradicionalmente en círculos eh, académicos el material Q. El material Q es un material que es la palabra, la letra Q es una abreviación de la palabra cuelle, que significa puente. En realidad la idea es que existió cierto tipo de material común que Mateo y Lucas ocuparon para trabajar su evangelio. Y que este material, el material Q, aun cuando no está presente en Marcos, es un material que principalmente está conformado por afirmaciones de Jesús, enseñanzas de Jesús, más bien enseñanzas de sabiduría de Jesús. Eso es importante recordarlo. Algunos estudiosos han llegado al extremo a decir que Q fue el primer documento del que, por cierto, no existe ningún registro duro, digamos, no existen manuscritos de que exista un material Q, pero los estudiosos creen que ya que Mateo y Lucas comparten un material muy parecido, sí existió ese material y cuando se pone junto ese material, casi todo el material está relacionado con Jesús enseñando sabiduría, como el Sermón del Monte y otros dichos de sabiduría, digamos, que el Señor Jesús tenía. El documento Q inicialmente se considera que no tenía nada de la narración de la pasión del Señor Jesús. La crucifixión, la resurrección no estaban presentes ahí. Eso ha llevado a algunos, fíjense en lo que les estoy diciendo, hermanos, a considerar que quizá el primer Jesús que existió no le daba tanta importancia ni a su muerte ni a su cruz. Esa es, ni a su resurrección, quiero decir. Esa es la conclusión que el famoso Seminario de Jesús, un grupo
de estudiosos, eruditos del griego y de la historia, quieren decir que el Jesús más original no estaba tan interesado en decirnos que su muerte es salvífica o que él iba a resucitar. Más bien es un asunto de él, Jesús, comunicándonos dichos sabios. Por supuesto, a ese tipo de teoría muchos otros eruditos han reaccionado. Uno de la iglesia y de la teología de la iglesia, eh, el Jesús que nosotros creemos sí existió y que obviamente enseñó, no solo enseñó sabiduría, sino enseñó también sobre su cruz y sobre su resurrección. Ya casi llegamos al tiempo de terminar nuestra clase. Espero que no estén aburridos, hermano. Hay tanto material en esto y cuando ustedes me toquen en este sentido me emociono bastante. Yo trato de evitar los nombres, las fechas, los elementos que pueden ser quizás más fácilmente encontrados en libros. Trato de comunicarles la esencia del asunto. Antes de dejar este tema del Nuevo Testamento y de cómo Pablo, Santiago, los evangelistas tratan de contarnos la historia que aparece en el Nuevo Testamento, obviamente tenemos que mencionar a Juan. Al final del Nuevo Testamento, cronológicamente, tenemos a Juan el evangelista, que todavía es creído haber trabajado su escrito el Evangelio de Juan en los 90 y el libro de Apocalipsis, más o menos por los mediados 90. En ese sentido, estaríamos hablando de Juan como el último teólogo, apóstol, que escribe su teología y su historia del Señor Jesús, finales de los mediados de los 90, inicios de los 90, Juan el apóstol. Eh, Hay varias cosas que me gustaría mencionar a ustedes sobre eso. Quizás lo único que tengo que decir es que recientemente el valor histórico de Juan ha sido retomado. En el pasado, frecuentemente Juan se ha pasado por alto y se ha dicho que es más un escrito espiritual, teológico, que no tiene mucha relación con la historia. Y así se descartaba. En el presente, sin embargo, hay todo un movimiento en el que se recobra el valor histórico de Juan. Juan nos presenta una perspectiva diferente de Jesús. El Jesús de Juan, con todo y que sigue siendo hombre, es Dios también totalmente. Y eso tiene que decirse también de los sinópticos, ¿no? Aunque su manera de contar las cosas quizás sea un poco diferente. La razón para eso se encuentra en el propósito teológico que cada evangelista tiene al contarnos la historia de Jesús, el centro del Nuevo Testamento. Juan tiene un propósito y así de manera diferente los otros teólogos, historiadores de los evangelistas junto con el apóstol Pablo. Yo los invito a que sigan leyendo sobre este elemento en los estudios más especializados del contenido de los evangelistas, de Juan, de Pablo en especial. Ya casi llegamos al final de nuestra clase, hermanos. Yo estoy pensando siempre darles una hora semanal para que ustedes tampoco se me cansen demasiado. Vamos a estar bastantes semanas juntos y al final de nuestra clase debemos recordar algunas de las filosofías seculares con las que el Nuevo Testamento y los discípulos del Nuevo Testamento tienen que tratar. Por lo menos existen tres grandes filosofías en el tiempo del Nuevo Testamento, estos 50 años más o menos, en los que el Nuevo Testamento se escribe. Si el Señor Jesús murió en el 33 y las cartas del apóstol Pablo comienzan en los 40, 40 y algo,
Las cartas a los Corintios, por ejemplo, se identifican como habiendo sido escritas a inicios de los 50. Ya para el año 90, Juan está terminando su Apocalipsis. ¿Qué tipo de filosofías tuvieron que confrontar? Algo que en la clase que pronto viene vamos a mirar con más detenimiento. Pero de acuerdo con el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, por ejemplo, en la colina de Marte, en el anfiteatro, aquí en el Areópago, cuando discute con los filósofos de Atenas, él se topa con la filosofía de los epicúreos, de los estoicos, y en general el platonismo, Platón, era muy respetado, considerado, y había mucha fuerza filosófica de estos tres movimientos. El epicúreo era una especie de eh, filósofo dado al placer, a lo que más importaba era el placer, siempre muy racionalista en ese sentido. El estoico era el dado al deber, y recientemente yo he tratado de relacionar esto con algunas de las actitudes que encuentro inclusive en algunos disque hermanos en la iglesia. Hay hermanos epicúreos y hermanos estoicos, ¿no? Algunos se llaman cristianos, pero lo que más les importa es el placer. Viven para el placer, el presente, y a eso se dedican. Dedican su vida a hacer dinero para tener placer y tener confort y tener esa satisfacción humanista, ¿no? El estoico, por otro lado, es el filósofo que en especial ve el centro de la vida en el deber. Yo quiero, todo se encuentra en el deber. Y este es el creyente puramente legalista, ¿no? El que no existe ningún lugar para el placer. Estamos entre esos y el apóstol Pablo propiamente discute con ellos y trata de hacerles entender la diferencia entre el cristianismo y estos dos movimientos. Y por supuesto entre el cristianismo y el platonismo. Para el platonismo, recuerden ustedes, el alma humana estaba preso o presa en el cuerpo del ser humano. Es interesante, si ustedes recuerdan lo que sucede en Hechos 17, todos estaban oyendo muy atentamente hasta que Pablo tocó el elemento de la resurrección del cuerpo. ¿Por qué dejaron de oírle en ese momento? Porque el platonismo enseñaba que el cuerpo es la cárcel del alma, del espíritu humano, y la resurrección les parecía a estos filósofos una enseñanza que nos dirigía a pensar que el alma iba a volver a ser esclavizada en un cuerpo. La mentalidad del apóstol Pablo, la mentalidad cristiana, corre en contra de esta forma de pensar que más adelante se desarrollará en lo que se conoce como el gnosticismo y del que vamos a hablar la próxima clase. No hay nada peor que el gnosticismo cristiano, la secta más influyente y peligrosa en contra del cristianismo es el gnosticismo. Yo espero darle más datos de esto la próxima semana. Ahora, para terminar, debemos recordar que en el año 70 el Imperio Romano va a invadir Jerusalén, la va a destruir. Vespasiano y Tito destruyen Jerusalén y el judaísmo, tal como se conocía en el entonces, se pierde. Eh, Empieza a darse todo un movimiento sumamente trágico de cómo sufre el pueblo de Israel. Masada, por ejemplo, ese reducto al que es, digamos, ahorillado mucho del judaísmo del entonces, es destruido por los romanos. La misma iglesia sufre tremendamente dispersión precisamente por eso. El judaísmo del entonces muere y se va a empezar a formar un nuevo judaísmo que va a ser el representante tardío de el famoso
judaísmo rabínico, del que vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Este judaísmo va a ser diferente en muchos respectos al judaísmo del primer siglo. Pero la iglesia, interesantemente, durante este tiempo, ya hablemos de 30, 40 años, en los últimos años del primer siglo, muy poco tenemos información sobre lo que sucede con ella. ¿Qué sucedió? Existe tradición, existen historias que se nos narran sobre qué sucedió con los apóstoles, por ejemplo, pero nada convincente, seguro, claro de qué es lo que sucede. Muy poca información sobre lo que sucede con la iglesia. Los apóstoles mueren y se va a levantar todo un nuevo movimiento de los conocidos padres apostólicos, que son en realidad eh, hombres que son parte de lo que eran los discípulos de los apóstoles. Así entramos al segundo siglo de la historia y la teología de la iglesia, hermanos. Y con eso tengo que dejarlos. Con eso tengo que dejarlos porque la información que les he dado es bastante y aún no es suficiente. Espero que las lecturas que están haciendo les ayuden a complementar lo que les he mencionado. Oro porque el Señor los ayude a leer, por ejemplo, los libros que les he mencionado en su bibliografía y que ustedes deben estar leyendo, que complementen estos comentarios que he dado durante esta hora de reflexión. Así es que, si Dios quiere, nos vamos a ver la próxima semana.